Señoras, señores, caballeros, ladies and gentlemen, we are on air at this time. Lo dejamos en el verso, o sea, quedamos la última vez en el verso 5. Entonces, Bhagavad Gita, todos tenéis a cada mitad dispuesto ya. Verso, texto 6, capítulo 1, texto 6. Entonces, aquí Krishna le está describiendo a Arjuna que está, este primer capítulo, os recuerdo que este primer capítulo, la traducción sánscrita literal es el yoga de la depresión. El yoga de la depresión, imaginaos. ¿Por qué? Arjuna estaba profundamente deprimido. Y todos los que estamos aquí presentes y los ausentes, todos en algún punto de nuestra existencia hemos experimentado lo que es la depresión. ¿Verdad? ¿A que sí? Todos, en mayor o menor grado. Bueno, pues Arjuna estaba aquí inmerso en una depresión. O sea, era un guerrero. O sea, un guerrero no se podía permitir el lujo, por decirlo de alguna forma, de deprimirse. Y máxime cuando iba a comenzar la batalla. Una gran batalla. Se explica en el Mahabharata, que es las crónicas de este Bhagavad Gita, es un capítulo solamente del Mahabharata, y ahí se explica que fue el mayor conflicto bélico que existió en este planeta Tierra desde los últimos 5 milenios. Entonces, bueno, Krishna es muy interesante, ¿no? El Señor conoce perfectamente la psicología de cada alma. Conoce perfectamente quiénes somos, cómo funciona nuestra psique, conoce perfectamente nuestras limitaciones, los conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, Krishna, de alguna forma, está describiendo a todas estas grandes personalidades, eran grandes guerreros, y de alguna forma, como era una guerra fratricida, había un parentesco familiar, un vínculo familiar entre todos ellos. Entonces, ahora imaginaros vosotros, simplemente visualizaros vosotros en ese escenario bélico y enfrente tenéis a vuestros parientes, primos, tíos, hermanos, con los que tenéis que luchar. Y ellos están dispuestos a destruiros. Imaginaros. Ellos están dispuestos a destruiros y vosotros reflexionáis como Arjuna, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Pero si está ahí mi maestro, si está ahí mi abuelo, Bhisma, que nos cuidó desde nuestra más tierna infancia, cuando nuestro padre pereció. Están ahí mis primos, están ahí sobrinos. Entonces, claro, ante este escenario tan dramático, ¿quién no se va a deprimir? ¿Hay alguien en este planeta que no se deprime? Entonces Krishna utilizó este escenario para transmitirnos el mensaje y comprendamos que los problemas que hemos tenido ahora en el transcurso de nuestra existencia en realidad son nimiedades, son trivialidades, porque lo que se enfrentó a Arjuna nos supera a nosotros, pero con creces. Reflexionar por un instante, visualizaros a vosotros delante de millones de grandes guerreros en el amanecer. Y queda prácticamente como una hora, todos se estaban preparando para que comenzase la contienda. Y vosotros estáis ahí, sabiendo que la mayoría van a perecer. Y Arjuna estaba deprimidísimo. Y entonces vamos a decirlo, dice Krishna, empieza, ¿no?, a trabajar psicológicamente con Arjuna y está trabajando con todos nosotros. Dice, está en el poderoso Yudamanyu, el muy poderoso Utamoya, el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes luchadores, son grandes guerreros, ¿no? Dice el Gita, vuestro Gita dice eso, ¿qué dice? Son grandes guerreros, ¿no? O combatientes o de cuadriga, ¿no? Dice, pero para tu información, fijaros cómo Krishna trabaja la psicología de Arjuna. Dice, pero para tu información... no, perdón, no. Perdón, he cometido un error. El que está hablando aquí es Duryodhana.
Duryodhana era el primo de Arjuna y estaba en el bando opuesto. Y entonces estaba hablando con Dronacharya, el que fue el maestro instructor militar de él y sus 99 hermanos, y el instructor también de los Pándavas. ¿Sabéis quién eran los Pándavas, no? ¿Lo recordamos? Maharaj, Yudhishthira, el primogénito, Bhima, el segundo, Arjuna, el tercero, y los dos gemelos, Nakula y Sahadev. Entonces, Duryodhana era muy inteligente, era un gran diplomático, era un gran político. Hoy en día no existen políticos del calibre de Duryodhana. El problema que tenía Duryodhana es que era muy ambicioso y además era extremadamente perverso. Se explica que él, en el Mahabharata, él era la encarnación de la perversidad. Cuando él nació, los llantos que proferían eran estridentes, eran demoníacos. Y el hermano menor de Dhritarashtra, el rey, el padre de Duryodhana, que se llamaba Vidura, le dijo a su hermano Dhritarashtra, deshacte de él, extermínalo. Esto nos va a traer ruina a toda la familia. Y muchos grandes sabios le dijeron lo mismo. Dice, lo extermínalo. Esto va a ser una fuente de gran aflicción, de gran dolor para vuestra familia y para la humanidad. Entonces aquí Duryodhana está hablando con Dronacharya, porque Dronacharya sentía un gran afecto por los Pándavas. Aunque él había educado a los hermanos de Duryodhana y a los Pándavas, él siempre tuvo un afecto muy especial por los Pándavas. ¿Por qué? Porque los Pándavas eran los más nobles que había, eran devotos puros. Comprender que estamos lidiando aquí con la perversidad de Duryodhana y la plataforma de la bondad pura, de todas las cualidades perfectas que tienen los devotos puros. Entonces, y además eran unos grandes estudiantes, eran humildes, eran mansos y eran muy obedientes. Y por eso Dronacharya sentía mucho afecto por ellos. Entonces Duryodhana no estaba seguro y tenía que de alguna forma inducir a Dronacharya, su maestro, para que él no escatimase esfuerzos a la hora del comienzo de la batalla. Porque quería realmente asegurarse de que tú estás conmigo. Y aunque ellos, tú yo sé que sientes, porque lo sabía, un afecto especial por ellos, pero ahora mismo son nuestros enemigos. Y tú tienes que utilizar todos tus recursos militares para que nosotros obtengamos la victoria. Y entonces le dice aquí, el mejor de los brahmanas. Qué interesante, ¿por qué dice que era el mejor de los brahmanas? Porque Dronacharya en realidad pertenecía al estatus brahmínico, no al estatus castrense. Pero como los brahmanas, se les permite para sus vivendi ejercer otras funciones en circunstancias especiales de subsistencia, entonces ellos pueden optar por los cargos de instructores militares. Pueden ejercer o como maestros espirituales, sacerdotes, o si no pueden obtener suficientes ingresos, pueden acceder al estatus de militar. Entonces Dronacharya era un gran guerrero, además de ser un brahmana, un gran guerrero. Por eso le dice, el mejor de los brahmanas. Imaginaros la inteligencia de Arjuna, lo estaba elogiando. Tú, el mejor de los brahmanas, ¿no? Y qué interesante, porque en ese mismo campo de batalla estaba el mejor de todos los brahmanas, que no era Dronacharya. ¿Quién era el mejor de todos los brahmanas? Vyasadeva. Vyasadeva es la encarnación literaria de Krishna, fue el que compiló todo el conocimiento védico. Y Vyasadeva estaba presente porque fue el que narró en los 18 días que duró esta contienda bélica, fue el que escribió todo lo que sucedió en el campo de batalla. Y entonces Duryodhana, que era un experto diplomático y sabía cómo halagar
más para captar su atención y que estuviesen de su lado, dice, oh, el mejor de los brahmanas. Déjame hablarte de los capitanes que están especialmente calificados para dirigir mi fuerza militar. Recordamos que Duryodhana, aunque él tenía grandes guerreros de su parte, y el ejército de Duryodhana era 3 veces superior al de los Pándavas. 3 veces. Pero aún así sentía temor. ¿Por qué sentía temor? Sentía temor primero porque enfrente estaba Bhima. La última vez, os comenté la última vez, ¿hay algún micro abierto, por favor? ¿Lo podéis cerrar? Si sois tan amables. Porque es que está generando interrupción. Dalia, Haribol. Bien, retomamos. Entonces, aunque había grandes guerreros, y de hecho el mayor de todos, o sea, el guerrero más poderoso estaba de su lado. ¿Quién era? Su abuelo Bhismadev, que también era el abuelo de los Pándavas, pero aún así sentía temor. Entonces él le dijo, Duryodhana no quería desanimar a quienes escuchaban sus propios temores sobre la fuerza de los Pándavas. Por lo tanto, agregó, déjame explicarte los guerreros que están conmigo. Entonces, texto 8 dice, hay personalidades como tú. O sea, había personalidades superiores. O sea, sabéis que en el ámbito diplomático hay unas jerarquías, ¿no? En el ámbito social. Los que tienen papeles de responsabilidad mayor en el ámbito social son aquellos a los que se les concede primero los primeros honores, ¿de acuerdo? Entonces, dice, las personalidades que eran superiores a Dronacharya, por ejemplo, era el abuelo Bhisma, que era el más grande de los guerreros que había en aquella época en el planeta Tierra. Pero aún así, para elogiar, para estimular, motivar a su maestro, dijo, hay personalidades como tú, lo menciona a él primero. Esto tiene un matiz psicológico muy importante. Y después cita Bhisma, su abuelo, Karna. Karna era el hermano mayor de los Pándavas. Os lo recordáis, ¿no? ¿Lo recordáis? Que era el hermano mayor. Entonces dice Karna, que era un gran general, Kripa, Asvatama era el hijo de Dronacharya. Vikarna y el hijo de Somadatta, llamado Burisrava, que siempre salen victoriosos en la batalla. Entonces aquí Duryodhana está hablando de 2 grandes guerreros, de Bhisma y de Dronacharya. Mientras el rey se dirigía a Dronacharya, todos sus guerreros, dice, se reunieron para escuchar. O sea, cuando él se dirigió a Dronacharya, todos los grandes guerreros que estaban circundándole se aproximaron para ver lo que Duryodhana le iba a comentar a Dronacharya. Dice, por lo tanto, Duryodhana, como experto diplomático, comenzó a describir la fuerza de los Kauravas, o sea, su propio ejército, con las palabras Bhavam Bhishmas Chakarnas Cha. ¿Lo leéis en sánscrito? Bhavam Bhishmas Chakarnas Cha. ¿Lo veis? Bueno, sin embargo, mientras él hablaba, él quedó atrapado en un dilema. Porque frente a él había 2 grandes guerreros. El primero era su abuelo Bhisma, que era el comandante en jefe del ejército, y Drona, que era su maestro espiritual, o sea, su gurú militar. Entonces, ¿a quién debía él de mencionar primero? Todos estos son temas diplomáticos muy sutiles. Vosotros sabéis que los egos están presentes en todos nosotros. Hasta que no consigamos trascender las modalidades, somos susceptibles del ego. Entonces, aquí estaba Bhisma, su abuelo y su maestro militar, Dronacharya. Entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, pero Duryodhana era muy inteligente. Sabía que Bhisma era un guerrero. Sin embargo, Drona, aunque estaba ejerciendo la función de guerrero, su naturaleza real era de brahmana, era de maestro espiritual. Entonces, ¿qué sucedió? Él comprendió, si yo menciono primero a Bhisma, Dronacharya se va a enojar. Sin embargo, como Bhisma era un kshatriya,
sabía que el primer lugar, aunque no le mencionase, el primer lugar había que dárselo a los brahmanas, porque los sátrias están en un lugar inferior. En la cultura espiritual védica hay una jerarquía y digamos que en la cúspide de esa jerarquía están los maestros espirituales, es decir, los que imparten conocimiento espiritual que se conoce técnicamente como brahmanas. Después están el estatus guerrero o sátrias. Después están los vaisyas, que son los comerciantes, los que se dedican a los negocios. Y por último está la clase trabajadora, ¿de acuerdo? Así que Duryodhana dijo, Bhavan Bhisma, hay personalidades como tú, Dronacharya. Luego mencionó a Bhisma y finalmente a Karna. Karna era otro de los grandes generales, ¿no? Bhisma y Karna eran enemigos. No se eran antagonistas. Karna, recordemos que era el hermano mayor de los Pándavas y ellos no supieron que era su primogénito hasta que se produjo la batalla de Kurukshetra, porque su madre se lo reveló. Le dijo, Karna es vuestro hermano mayor. Lo oculté hasta el momento presente, dice, pero se me lacera el corazón pensando que vosotros vais a luchar contra mi hijo primogénito, ¿no? Y él nunca, Karna nunca supo que los Pándavas eran sus hermanos consanguíneos. Entonces Karna era una persona que tenía una idiosincrasia, era muy soberbio. Era muy soberbio porque además él era un gran guerrero, aunque él no ostentaba el estatus guerrero, porque se le conocía socialmente como el hijo de un pescador, o sea, la clase más baja, el estatus más bajo en el ámbito social de la cultura védica. Entonces, Karna era una persona muy impulsiva y él conocía perfectamente cuál era su potencial. Y entonces, mientras Duryodhana estaba elogiando a Bhisma y a Drona y a su maestro, Karna estaba reflexionando y estaba pensando, ¿de qué sirve que estemos aquí ahora mismo desperdiciando este tiempo cuando lo único que tenemos que hacer es comenzar la batalla y destruir a nuestros enemigos? Yo solo puedo destruirlos a todos. A ese nivel llegaba su arrogancia, imaginaros. Pero bueno, esto forma parte del condicionamiento de las almas, ¿no? Entonces, qué hizo Karna? Karna, como era tan arrogante, dijo, muy bien, mientras el abuelo Bhisma, el general de nuestro ejército, permanezca, o sea, esté luchando y permanezca en la batalla, yo no voy a combatir. Cuando él caiga, perezca, yo voy a hacerme cargo del ejército. Eso fue lo que le comentó a Duryodhana. Dice, lo siento, no puedo luchar, porque los dos eran antagonistas, no sintonizaban. Sus idiosincrasias eran totalmente, diametralmente opuestas, ¿no? Entonces, Duryodhana posteriormente menciona a Kripacharya, que era un pariente de Drona, de Dronacharya, su maestro castrense. Luego menciona a Svatama, el hijo de Drona, y de esta manera inspiraba él, o sea, intentaba inspirar a Dronacharya, su maestro de armas, ¿no? Sorprendentemente, Duryodhana luego mencionó a su hermano, a uno de sus hermanos, porque tenía 99 hermanos, que se llama Vikarna. Y Vikarna, aunque era un gran general, pero no se podía equiparar ni en lo más remoto a Bhisma, al abuelo Bhisma. Porque recordemos, Bhisma era el guerrero más poderoso que aquel entonces había en la tierra. Incluso los devas lo veneraban y conocían perfectamente su poder, que era sobrehumano. Entonces, como Vikarna fue el único hermano
que se opuso al insulto de Duryodhana a Draupadi, la esposa de los 5 Pándavas, él asumió que tenía cierta simpatía hacia los Pándavas y era un hermano de él. Creo que era el segundo o el tercer hermano de él, porque Duryodhana era el primogénito. Entonces intentó halagar a su hermano, incluyendo su nombre entre aquellos grandes generales, ¿no?, en los que él confiaba plenamente. ¿Y por qué Duryodhana estaba halagando a todos aquellos generales? Porque él, en el trasfondo, lo más recóndito de su ser, temía la deserción. Porque muchas personas que estaban allí, por cuestiones políticas, se quedaron atrapados en el bando de Duryodhana, pero ellos realmente sentían un afecto y vibraban plenamente con el ejército de los Pándavas. Pero lo que es el destino, ¿no? El destino es inconcebible. Por cuestiones del destino se quedaron atrapados en el bando de Duryodhana. Entonces, aunque a los guerreros, hoy en día, no sé si sois conscientes, ¿no?, pero hoy en día, por ejemplo, vosotros no sé si tenéis un poco seguimiento del ejército de los Estados Unidos, los soldados de los Estados Unidos, por ejemplo, y aquí en España, y me imagino que aquí en España, ¿no?, hay mucha gente que, bueno, que realmente, si no tienen trabajo, pues es como que tienen una opción dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas, ¿no?, como una salida, y saben que, bueno, que ese trabajo es vitalicio, que son como funcionarios del Estado y que no van a tener problemas, ¿no? Pero ¿qué sucede? La mayor parte de estas personas que se alistan en el ejército no tienen realmente la naturaleza de los guerreros. Y de hecho vemos, por ejemplo, los veteranos en Estados Unidos. Hay un colectivo que se llama en Estados Unidos los veteranos que estuvieron en la guerra, por ejemplo, de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán. Cuando ellos finalizaron sus funciones y regresaron a casa, pues bien que les dieron de alta porque ya tenía algún tipo de discapacidad, toda esta gente durante años han estado sometidos a programas de tratamiento psicológico debido al impacto que la guerra, psicológico y emocional, que la guerra produjo en ellos. Sin embargo, qué interesante, porque aquí, en estos dos ejércitos, los que estaban integrándolos eran guerreros. Su naturaleza era de guerrera y lo único que les hacía felices era combatir, independientemente del bando. Lo único que querían en su vida era estar en los campos de batalla. Estos eran sátridas, guerreros auténticos. No tenían temor, al contrario, anhelaban entrar en combate. Constantemente estaban buscando oportunidades para alistarse en aquellas batallas para combatir. ¿Por qué? Porque sabían que si obtenían la victoria, obtendrían gran galardón y grandes posiciones a nivel social, ¿no? Y si perecían en la batalla, sabían, porque ellos tenían conocimiento de los Vedas, que serían trasladados a los planetas superiores con una mejor vida. Entonces, ellos anhelaban combatir, ¿no? Entonces, realmente ellos no estaban allí por cuestiones políticas, ellos estaban allí porque querían combatir. Las cuestiones políticas no les interesaba. El único político que había allí era Duryodhana, que quería realmente aferrarse y apoderarse del reino que les pertenecía a los Pándavas. Así que nos encontramos también que... Un momento, que Duryodhana tenía este problema de deserción por cuestiones
de naturaleza guerrera, ¿no? O sea, que ellos anhelaban combatir y sabía que en el ejército opuesto había grandes guerreros, ¿no? Entonces, tanto Krishna como Duryodhana estuvieron muy activos durante el reclutamiento, ambos, de grandes generales y grandes soldados, ¿no? Duryodhana para su ejército y Krishna hizo la función de reclutamiento de guerreros para el bando de los Pándavas, ¿no? Porque Krishna prometió a los Pándavas y a los Kurus que él no iba a participar, él iba a ser neutral, que él simplemente se iba a ser el auriga de Arjuna, ¿no? Entonces Krishna le dijo a Karna, el hermano mayor de los Pándavas, que estaba del lado con Duryodhana, le dijo, antes de que comenzase la batalla, le dijo, ¿tú sabes quién eres en realidad? Tú eres el hermano mayor de los Pándavas. Porque ¿qué quería? ¿Qué estaba intentando Krishna con eso? Bueno, Krishna es el Señor Supremo y es el diplomático supremo, obviamente, ¿no? Entonces, con esta información, ¿qué intentó? Intentó ¿cómo se dice? Blackmail, chantajear emocionalmente a Karna, diciéndole, tú sabes quién eres, tú eres el hermano mayor de los Pándavas, tú eres el primogénito. Pero ¿qué sucedió? Karna era una persona que tenía un gran honor. En aquellos tiempos el honor era lo más importante y la gente estaba dispuesta, especialmente los guerreros, a perderlo todo para conservar su honor. Desafortunadamente hoy en día vemos que la gente no tiene honor, no honra sus palabras. ¿Por qué? Lo explica el Bhagavatam, Kalo Sutra Sambhava. Dice, en esta era de Kali, el colectivo social humano pertenece al estamento más bajo de los sutras, las personas que no tienen inteligencia ni sensibilidad espiritual, ningún tipo de valores ni éticas espirituales. Entonces, Karna, su honor no se lo permitió, bajo ningún concepto, ¿no? A pesar de que Krishna intentó reclutarle, ¿no? ¿Por qué? Porque él le debía lealtad total y absoluta a Duryodhana. Cuando Karna intentó hacerse un espacio en la sociedad de aquel entonces, fue rechazado por todos los grandes reyes, porque él sabían que no era un sátria, aunque era un sátria, pero no lo sabían, desconocían su nacimiento, su origen. Lo conocían como el hijo de un pescador. Entonces, claro, en aquella época los pescadores se les conocía como mlechas, ¿no? El estamento más bajo de la sociedad, gente extremadamente degradada, ¿no? Entonces, el único que realmente pudo valorar sus cualidades, su capacidad y comprender que era un guerrero de solera, de nacimiento, fue Duryodhana. ¿Y qué sucedió? Cuando los Pándavas y los Kurus en las clases, cuando combatían, y Dronacharya, su maestro, los ponía a combatir, había una gran rivalidad de Karna con los Pándavas. Y entonces Duryodhana, como era muy sagaz, se dio cuenta. Y entonces, ¿qué hizo? Para ganarse el favor y la amistad y reclutar a este gran guerrero, lo comenzó a... Le hizo rey de 3 reinos del sur de la India. O sea, creó una relación muy íntima con él, ¿no? Y todo lo que él le pedía a Karna, Duryodhana se lo concedía, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que Karna desarrolló un afecto especial por él, porque todos los demás guerreros simplemente le humillaron, no le consideraban como tal, pero Duryodhana sí lo consideró un gran guerrero, le dio todo su apoyo económico, su apoyo psicológico y emocional. Entonces, ¿qué sucedió? Aunque Krishna dijo, le descubrió, le desveló realmente su origen real, Karna declinó la oferta. ¿Por qué? Por lealtad a Duryodhana. Señores, la lealtad es muy importante en la vida espiritual. Si queremos evolucionar espiritualmente, tenemos que desarrollar esta lealtad, ¿no?
Entonces, ¿a dónde estaba yo? Ujú. Duryodhana, ¿qué sucedió? Intentó mantener de su lado a Vikarna. Recordáis que en ese texto menciona a Vikarna, ¿no? Que era el tío de los Pándavas. Entonces, Karna, como era un gran general, necesitaba un buen auriga. ¿Y quién eligió de auriga? A Salia. No simplemente era un gran auriga, sino también un gran guerrero. Y era pertenecía a la categoría de los Maharratis. Había diversos niveles de guerreros, los ratis y los maharratis. Los, los maharratis eran los guerreros que a nivel individual podían combatir simultáneamente contra 10.000 soldados. Esto es algo, esto es algo inconcebible. Una persona combatiendo con 10.000. Si, por ejemplo, recordamos un poco la historia bíblica en la época de jueces, ¿recordáis a Sansón? El juez Sansón, que fue juez durante 20 años de Judea. Él tuvo una batalla contra los filisteos y él personalmente destruyó a 1.000 filisteos. Él. Y estamos hablando de aquella época. Entonces, esto que es Dwapara Yuga, que es el ciclo evolutivo anterior al que nos encontramos en el momento presente de Kali Yuga, estos grandes guerreros, ellos podían combatir con 10.000 hombres. Entonces, ¿qué sucedió? Mientras Salia y su ejército viajaron una gran distancia para unirse a los Pándavas, porque ellos tenían un vínculo con los Pándavas, en el campo de batalla, Duryodhana, recordemos, era muy inteligente, muy diplomático, organizó una gran bienvenida y alojamiento al ejército de Salia en sus instalaciones. Y Duryodhana se esmeró tanto en complacer a Salia y a todo su ejército que Salia pensó en ese primer momento que todo este alojamiento, todo este recibimiento había sido organizado por Yudhishthira Maharaj, el hermano mayor de los Pandavas. Y entonces él reflexionó, dijo, quien quiera que haya hecho esto, yo me voy a unir a él. Porque él estaba convencido que el único realmente que podía hacer un recibimiento y darles ese alojamiento tan extraordinario era Maharaj Yudhishthira. Pero Duryodhana era muy sagaz. Entonces apareció Duryodhana en la escena y le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo os encontráis todos? Estuvo halagándolos, elogiándoles, ¿no? Y todos dijeron, fenomenal, muchas gracias, muy bien. Y entonces Salia le preguntó, ¿y quién hizo quién organizó todo esto para nosotros? Y Duryodhana le dijo, he sido yo. Y entonces, como Salia internamente había hecho un voto de que quien quiera que haya organizado esto para nosotros, yo me voy a unir a su ejército, él, como eran personas de honor, los guerreros eran personas de gran honor, pues no tuvo otra acción que unirse al bando de Duryodhana muy en contra de su voluntad, muy en contra de su voluntad. Y de hecho, Salia fue uno de los últimos generales antes de finalizar la batalla de Kurukshetra, ¿no? Que permaneció. Mientras él fue viendo, ¿no? Durante el transcurso de la batalla cómo los grandes generales iban pereciendo, ¿no? Pasamos, ¿hay algún tipo de pregunta que alguien quiera realizar respecto a esto? Y a Sony 20.
Ok, vamos a leer el texto 9. Ya ha pasado mucho. Bueno, comenzamos a -4. El texto 9. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. O sea, recordemos que Duryodhana está aquí elogiando a sus generales. Está diciendo, no os cohibáis, porque nosotros triplicamos en magnitud el ejército y además estáis todos vosotros. Y entonces quiere elogiar a todos sus generales, ¿no? Y dice, todos ellos están bien equipados con diferentes tipos de armas y todos tienen experiencia en la ciencia militar. Pasamos al texto 10. Nuestra fuerza es inconmensurable. Es interesante la terminología que Duryodhana utiliza. Dice, nuestra fuerza es inconmensurable. Y el abuelo Bhisma, que todos perfectamente conocían, dice, nos protege perfectamente. Mientras que la fuerza ahora va a intentar descalificar de forma peyorativa al ejército oponente. Dice, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegidos por Bhima, que era el más poderoso de los Pándavas, dice es limitada, porque Bhima era el general jefe del ejército de los Pándavas. Entonces aquí vemos la palabra sánscrita que se llama aparyaptam. Y este aparyaptam tiene significados, tiene dos connotaciones paradójicas, ¿no? O sea, una de ellas puede significar nuestra fuerza es inconmensurable o nuestra fuerza es insuficiente. Si aceptamos el primer significado, la oración continúa. Estamos perfectamente protegidos por Bhisma, el abuelo Bhisma. Por favor, cerrar micrófonos. Entonces, ¿qué sucedió? Bhisma se animó mucho, se alentó, se motivó cuando Duryodhana le dijo, estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhisma. Le dio todo el honor a su abuela, ¿no? Entonces, esto tenemos que comprender que los sátrias necesitan este tipo de elogios, ¿no? Son gente con mucho honor, pero también tienen su arrogancia, ¿no? Y bueno, pues hasta cierto punto esa arrogancia es permisible, ¿no? Para ellos, ¿no? Porque si ellos no fuesen arrogantes, no tendrían realmente el arrojo suficiente para poder combatir, ¿no? No es como los generales de hoy en día, que está la vanguardia, los oficiales combatiendo y ellos están en la retaguardia, en sus tiendas de campaña dirigiendo las operaciones. No. En aquel entonces, los que iban en la vanguardia, al frente, los primeros, no eran los soldados ni eran los oficiales, eran los generales. Entonces, el segundo significado, sin embargo, tiene la intención de nuestra fuerza es insuficiente, de alentar a Dronacharya. Nuestra fuerza es insuficiente porque estamos protegidos por Bhisma. Bhisma era un guerrero formidable. Pero ¿qué sucedió? Duryodhana sabía que su abuelo, el corazón de su abuelo, estaba con los Pándavas. Entonces, Duryodhana sabía que no iba a entregarse plenamente, a luchar, a dar todo lo más, todo, o sea, a desplegar todo su poder militar. Entonces, cuando Dronacharya escuchó este segundo significado insuficiente, entendió el mensaje de Duryodhana. O sea, Duryodhana era muy diplomático. Recordamos que alrededor de él estaban los grandes generales y oficiales. Entonces tenía que ser muy cuidadoso de no soliviantar los ánimos ni los egos de nadie. Entonces, por eso entendió, Dronacharya comprendió el segundo mensaje, el verdadero mensaje de Duryodhana. Nuestra fuerza es insuficiente debido a la lealtad de Bhisma no estaba por completo con él. Entonces, Drona le dice, por lo tanto, como mi abuelo se ha comprometido internamente, pues a nivel emocional, con los Pándavas, yo espero que tú, Dronacharya, para compensar y equilibrar esta fisura, esta fragilidad
emocional y psicológica de mi abuelo, tú te entregues al máximo y lo des todo. Yo lo necesito. Entonces, esta es la forma como Duryodhana lidiaba diplomáticamente con todos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió con esto? Por una parte le dijo, y aquí están grandes guerreros como tú, Bhisma, de mi abuelo, pero también elogió a Dronacharya, porque eran, digamos, que los dos pilares fundamentales para él, ¿no? A la hora de dirigir la contienda militar. Bueno, ahora voy a haceros yo 2 o 3 preguntas, ¿de acuerdo? En la primera clase yo mencioné los 3 pilares de la evolución espiritual. ¿Hay alguno de los presentes que me pueda responder cuáles son esos 3 pilares? La asociación con devotos, primera. La segunda era las prácticas espirituales. Y la tercera, la conducta espiritual. ¿Lo recordáis? Tenéis que tomar apuntes, pero también tenéis que leerlo, tenéis que estudiarlo y no olvidarlo, porque es importantísimo. Para progresar espiritualmente necesitamos la asociación. Los materialistas, por ejemplo, tienen infinidad de asociaciones. Asociaciones de fútbol, de toros, de competición, de atletismo, para los cinéfilos, de música, de bellas artes, asociaciones políticas. Pues en el ámbito del servicio devocional está la asociación de aquellas personas que cultivan el servicio devocional, ¿no? Entonces es muy importante esto, porque si no, ¿con quién nos vamos a asociar? Nuestras únicas relaciones tienen que ser con devotos, porque son los que nos van a inspirar con su conducta, con sus valores espirituales, morales, con su ejemplo, con su conducta ejemplar, con sus conocimientos. Entonces, asociación con devotos, las prácticas espirituales, que ya sabemos cuáles son. ¿Cuáles son las prácticas, digamos, genéricas que los practicantes cada día tenemos que llevar a cabo? Cantar 16 rondas, seguir los 4 principios regulativos. ¿Alguien conoce los 4 preceptos? ¿Puede mencionar los 4 preceptos? ¿Cuáles son? Que debemos de seguir para poder protegernos, impermeabilizarnos de la contaminación atmosférica o espiritual mágica. ¿Alguien los puede mencionar? Sí, yo por ejemplo, probo vegetarianismo, por un lado, no intoxicación, no a los juegos de azar y no al sexo ilícito. Correcto. Bien, otra pregunta que os hago a todos. ¿Alguien me puede decir los 5 temas en los que se fundamenta el Bhagavad Gita? Bueno, yo lo tengo aquí apuntado, pero Venga, adelante. eh, un segundo. Entidad suprema, naturaleza del espacio y del tiempo, la naturaleza de la materia, partícula consciente de vida o el ser o el alma, y los procesos de las actividades, la naturaleza y los procesos de las actividades. Ok. Es importante que estudiéis estos apuntes, porque estos apuntes son los 5 temas en los que se fundamenta eh, el conocimiento que Krishna nos transmitió a través de Arjuna. Y estos 5 factores, digamos que son la esencia de lo que es la existencia material. Conocerlos es vital, es muy importante. ¿De acuerdo? Repasar los apuntes, tomar apuntes e intentar, por favor, yo os pido eh, que los estudiéis, que lo recordéis. Es fundamental para todos vosotros. Bueno, ahora vamos a pasar
a una segunda temática dentro de estas clases, ¿no? Y es lo que se llama la conducta, o sea, parámetros de conducta espiritual, ¿de acuerdo? A ver, a tomar apuntes todo el mundo. Somos partes integrales. Tenemos que comprender, es decir, para progresar espiritualmente, ir desvinculándonos de los conceptos erróneos que hemos adquirido durante infinidad de vidas, es decir, desde que comenzó esta manifestación cósmica, que estamos aquí atrapados, tenemos que ir comprendiendo que no somos parte de este escenario cósmico, ¿de acuerdo? Físico, tridimensional, sino que somos entidades espirituales que estamos teniendo experiencias materiales en diversos tipos de anatomías o de morfologías físicas y que tenemos que comenzar a comportarnos como entidades espirituales. Entonces, es importante que tengamos siempre presente que no somos humanos. Nuestra categoría es una categoría muy distinta a todas las categorías que existen en el plano material. Nosotros pertenecemos a la categoría de entidades espirituales. Técnicamente en sánscrito se conoce como Jiva Tattvas o Jiva Shaktis. Somos energías que emanamos de una potencia específica de Krishna, que en sánscrito se denomina la Tatastha Shakti, o la energía marginal del Señor Supremo. ¿Qué significa la energía marginal del Señor Supremo? Que el alma, la partícula consciente de vida, tiene el potencial de residir o experimentar lo que es el plano de la materia, la existencia material o la dimensión espiritual. ¿De acuerdo? Y esta potencia Tatastha Shakti básicamente emana de una dimensión que se conoce como el Brahman. Es la terminología sánscrita, Brahman. Brahman significa la región no diferenciada de la conciencia. Anotar todo esto porque la próxima clase os voy a hacer preguntas. Brahman es la región no diferenciada de la conciencia. Allí, en esa dimensión, hay infinidad de partículas conscientes de vida que están en un estado de que se llama sushupti en sánscrito, ¿no? Que significa un estado de sueño, de inconsciencia profundo. ¿De acuerdo? Es un estado de inconsciencia inmovilista. Infinidad de partículas están ahí, ¿no? ¿Y qué sucede? Como la alma o la partícula consciente de vida, su naturaleza es dinámica y no estática, entonces en el decurso de la eternidad del tiempo se despierta en algunas la necesidad de actuar. Entonces, como desconocen que existe una región superior al Brahman, a esa región no diferenciada de la consciencia, entonces optan, como nosotros hemos optado, por otra dimensión inferior, que es la dimensión de la materia. ¿De acuerdo? Para poder nosotros exhibir esa naturaleza dinámica y creativa con la que el Señor Supremo nos ha dotado. Entonces, a medida que evolucionamos en nuestra conciencia de Krishna, gradualmente se irán manifestando en nosotros, en cada uno de nosotros, cualidades divinas. ¿De acuerdo? Se explica en el Bhagavatam que la jiva en estado de perfección, el estado de perfección de la jiva puede desarrollar las cualidades de Krishna hasta un 78%, pero en grado infinitesimal. Porque el 100% lo tiene Krishna, pero en grado
infinito. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es el mejor proceso para desarrollar o el proceso que se recomienda en la literatura védica y en este ciclo de evolución espiritual? Pues obviamente es el canto de los santos nombres del Señor. Y este proceso, además de que ha sido descrito en diferentes secciones de los Vedas, digamos que el gran precursor fue Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿De acuerdo? Y él menciona el verso del Padma Purana, ¿no? Que dice, en esta era de Kali Yuga, la única forma de alcanzar esa perfección y liberarse de la existencia material, dice, es a través del canto del santo nombre, y lo reitera 3 veces. En la literatura védica, cuando se enfatiza por 3 veces un concepto, es para darle la connotación de extremadamente relevante. Es decir, la esencia del conocimiento, ¿no? Entonces, convertirse en un devoto de primera categoría, o sea, un devoto puro, no es algo sencillo. No. Es importante que nos desvinculemos de tendencias, ¿cómo se dice? Imitativas, ¿no? Por ejemplo, en la India hay un colectivo que se les llama los Prakrita Sahajiyas. Y esta gente, pues, tiene una comprensión espiritual tan corrupta, tan distorsionada, que ellos piensan que con disfrazarse de gopis, hombres, básicamente son hombres y mujeres, con ponerse el hábito de femenino, pues ya creen que ya han optado a ese nivel de conciencia que tienen las gopis, que son los devotos más elevados de Krishna en el mundo espiritual. Entonces, ser un devoto no es algo tan sencillo. Por eso, Srila Prabhupada y todos nuestros maestros espirituales antecesores hacen énfasis en que debemos de ser muy estrictos en las prácticas espirituales. De hecho, se explica en el primer canto del Srimad Bhagavatam, en un comentario Srila Prabhupada menciona que sin ser obediente, sin seguir los preceptos estipulados en las escrituras y ser sumiso al maestro espiritual, uno no puede acatar las órdenes del maestro espiritual y por consiguiente uno no puede liberarse de la existencia material. Y entonces, ¿cuáles son las cualidades de los devotos puros? El mejor ejemplo que tenemos y que hemos tenido es el de Srila Prabhupada, por ejemplo. Yo también puedo mencionar a mi maestro espiritual. Mi maestro espiritual era un devoto puro. Era hermano espiritual de Srila Prabhupada y como Srila Prabhupada los dos son, porque siguen existiendo, discípulos de Bhaktisiddhanta y eran devotos puros. De hecho, la mayor parte de los discípulos de Bhaktisiddhanta eran todos devotos puros. Y Bhaktisiddhanta tuvo 60.000 discípulos. Imaginaros, 60.000 discípulos. Entonces, comprender realmente a estas grandes personalidades está mucho más allá de nuestra comprensión en el momento presente. Simplemente podemos comprender la revolución que Srila Prabhupada generó en un lapso de tiempo tan breve como fueron 12 años. Él solo, lo que creó, una revolución espiritual en este planeta. Y que ha dejado este legado, esta cultura espiritual, esta ciencia espiritual, para la humanidad durante los próximos 10.000
años. Entonces, por la misericordia de todos estos grandes devotos puros y el mismo Krishna, han diseñado un proceso para nosotros que somos incapaces prácticamente de recordar lo que hicimos ayer hasta ahora, o lo que comimos ayer hasta a esta hora, o donde estábamos ayer en estos momentos. Diseñaron un proceso y unos principios muy fáciles de seguir. De hecho, sí, Krishna en el Bhagavad Gita, en el 12, 13, 20, todos, por favor, vamos al Bhagavad Gita 12, 13, 20. Ahí Krishna nos explica cuáles son las cualidades que le son muy, muy queridas por él. Leemos a alguien que no es envidioso, pero es un amigo de todas las entidades vivientes, que no se considera el propietario, está libre del falso ego, que es igual tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, siempre satisfecho, autosuficiente, controlado y dedicado al servicio devocional con determinación, su mente e inteligencia fijas en mí, tal devoto es muy querido por mí. En el siguiente verso dice, aquel por quien nadie es puesto en dificultad y quien no es perturbado por nadie, quien está equilibrado en la felicidad y en la angustia, el miedo y la ansiedad, es muy querido por mí. O sea, reflexionemos unos instantes. Imaginaros todas estas cualidades. Qué nivel de conciencia más extraordinario, ¿verdad? Alguien que no es puesto en dificultades, o sea, independientemente de las adversidades que se nos puedan presentar, y dice, pero no se altera. Y permanece ecuánime tanto en la felicidad o en la aflicción, es decir, es indiferente, no le afecta. Entre el temor y la ansiedad, tampoco le afecta. O sea, estas emociones no le alteran. Leemos el siguiente, dice, mi devoto que no depende del curso ordinario de las actividades, que es puro, experto, sin preocupaciones, libre de todo dolor y que no lucha por algún resultado, es muy querido por mí. Estáis leyendo, ¿no? Del 13 al 20 estamos leyendo los versos. El siguiente, aquel que no se regocija ni se entristece, que no se lamenta ni desea. Lamentar y desear, digamos, son los fundamentos de esta civilización y básicamente de las almas condicionadas como nosotros. Lamentándonos por lo que no tenemos, lamentándonos por lo que teníamos y perdimos, y en ansiedad, anhelando aquello que no tenemos y que otros tienen y nosotros no tenemos. Dice que renuncio tanto a las cosas auspiciosas como desfavorables. De nuevo, Krishna dice, este devoto es muy querido por mí. Uno que es igual con los amigos y en los enemigos. Es decir, una persona que tiene ese estado de conciencia no hace diferencia entre los amigos y los enemigos, porque sabe que eso es una alucinación y es un concepto erróneo que nos imprime la energía ilusoria aquí. Estos son mis amigos, estos son mis enemigos, estos son mis familiares, estos son desconocidos. Son conceptos erróneos y son el producto de la ignorancia, del desconocimiento real de quiénes somos nosotros. Por eso constantemente fluctuamos, ¿no? en estos dos parámetros, ¿no? de error, ¿no? En las dualidades. ¿no? Las dualidades son todo conceptos erróneos. Dice que está equilibrado en el honor y la deshonra. Una persona, un devoto que realmente tiene ese nivel de conciencia, su vida está entregada única y exclusivamente al servicio. Y a veces, pues la sociedad le puede honrar, otras veces le difaman, pero no se identifica con ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque sabe que eso es todo transitorio. Sabe que en este mundo hoy tu amigo puede ser mañana tu peor enemigo y tu peor enemigo, en función de las circunstancias, puede ser tu mejor amigo. Y todos, me imagino, yo personalmente tengo la experiencia de que eso nos ha sucedido en algún punto de nuestra existencia.
Dice del calor y frío. O sea, Krishna aquí en este verso está mencionando las dualidades, la felicidad, la angustia, la fama, la infamia, que está siempre libre de asociación contaminante, siempre silencioso, satisfecho con cualquier cosa, que no se preocupa por ninguna residencia, que realmente su única finalidad, o sea, está firmemente establecido en el conocimiento que tiene, no duda. Él acepta por completo ese conocimiento que Krishna y los Vedas nos transmiten y que ha dedicado al servicio devocional. De nuevo, Krishna reitera, es muy querido por mí. Vamos al siguiente. Aquellos que siguen este camino imperecedero. Servicio devocional es una senda de evolución espiritual imperecedera. ¿Qué significa esto? Que está más allá del espacio y del tiempo. No forma parte de esta estructura relativa y condicionada por el espacio y por el tiempo, por las circunstancias. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del alma, es servir a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que hoy nosotros hemos comenzado este peregrinaje espiritual en la jurisdicción del servicio devocional, en esta asistencia, y no logramos finalizar, es decir, no logramos obtener ese nivel de perfección que se requiere para poder ser trasladados al mundo espiritual. Entonces, en la próxima asistencia, y esto Krishna lo explica en el Bhagavad Gita, dice que ese trayecto que tú has recorrido es perenne. ¿Por qué? Porque está asociado a tu identidad espiritual, a tu conciencia divina. Y entonces en la próxima asistencia tú lo vas a retomar, el Señor te va a volver a despertar. Es como nosotros, ¿no? Por ejemplo, he visto en los templos personas que recién llegados y a los pocos meses o incluso al año, ver en ellos un progreso espiritual a algo extraordinario. ¿Cuál es la conclusión? Lo que dice Krishna, ¿no? Ellos han practicado, pero no consiguieron finalizar. Entonces, en esta asistencia Krishna les ha brindado una nueva oportunidad. Y desde ese punto donde abandonaron, ahí retoman y prosiguen. Entonces, esto es lo bueno, ¿no?, del servicio devocional, que cualquier inversión espiritual que hagamos está el fondo totalmente garantizado. No está supeditado a las fluctuaciones de Maya, ¿de acuerdo? Externas, ¿no? Está protegido. Son fondos blindados por completo por la entidad financiera suprema, que es Krishna. Entonces, ¿dónde estábamos? Ok. Aquellos que siguen este imperecedero, ¿no? Dice, completamente fe, haciéndome a mí, considerando a mí como la meta de la vida, dice, suprema. Ahora dice Krishna, Krishna está haciendo un énfasis. Esos seres, estas partículas conscientes de Dios son muy amados por Dios. O sea, Krishna siente un orgullo con sus hijos, como un padre. Cuando hay alguno de sus hijos que es muy obediente, que es un buen estudiante, es una persona muy respetuosa, muy educada, su padre se vuelve el primer seguidor, o sea, pero total de su hijo. Entonces Krishna se vuelve mejor seguidor, el padre más orgulloso de que estos hijos de él desarrollen estas cualidades divinas. Entonces, ¿cómo desarrollamos estas cualidades divinas? Y entonces si la Rupa Goswami lo explica en el Upadesambrita. Creo que es el tercer verso del Upadesambrita. ¿Alguien tiene acceso al Upadesambrita en estos instantes? Lo tengo aquí abierto. ¿Lo tienes abierto? ¿Cuál es el Sí, segundo? ¿Cuál es el segundo verso que dice? Atyahara prayasachani en sánscrito. Atyahara o es eh, Uttani Sayadairya. Atyahara, Atyahara. ¿El tercero? Utsahani Sayadairya tatat karma pravartanat. dice Utsahan. Ok, entonces aquí Srila Rupa Goswami explica cómo podemos desarrollar esas cualidades divinas. Y dice, ser entusiasma, utsaham, nishchaya, esforzarse con
con confianza. Dhairya, ser paciente. Cuarta, actuar conforme a los principios regulativos. Es decir, Shravanam, Kirtanam, escuchar, cantar, recordar a Krishna. Quinto, abandonar la asociación de los materialistas. Sexto, seguir los pasos de los acharyas antecesores. Séptimo, y también explica en el verso anterior, Atyahara prayasascha prayalponiyamagraha yanasa vangascha loulancha sagdir bhaktir prasidyati, y abstenernos de estas prácticas, que eso va a ser el próximo texto que os voy a poner para que hagáis esta lectura de comprensión, y que dice: comer más de lo necesario, acumular más fondos de los requeridos, esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener, hablar innecesariamente sobre temas mundanos, practicar reglas y regulaciones de las escrituras solo por seguirlos y no con la función de desarrollarse espiritualmente, o bien no seguir esos preceptos espirituales y no seguir las escrituras y actuar de una forma independiente, ¿no? Y asociarse con personas que tienen tendencias mundanas y que no están interesadas en el cultivo espiritual. Y finalmente, ser codicioso, es decir, ambicionar objetivos mundanos que no tienen nada que ver con los objetivos espirituales, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada, siendo muy compasivo con todos nosotros, y los acharyas antecesores, nos ha proporcionado una lista muy clara y muy sencilla, la cual nosotros podemos ir evaluando en estas dos listas de las cosas positivas que tenemos que implementar en nuestra vida, y aquellas otras cosas que son perjudiciales y que obstruyen nuestro progreso espiritual. Entonces, en función de esto, nosotros tenemos que ir haciendo una introspección, una autoevaluación para ver cómo estamos progresando en función de estas características, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso para desarrollar la conciencia Krishna en realidad es sencillo y simultáneamente no es tan sencillo. Pero si nosotros nos refugiamos por completo en los devotos del Señor, específicamente en el maestro espiritual, quien es el más grande y el más relevante de todos los Vainamas, y deseamos intensamente, o sea, esto es algo que tenemos que sincerarnos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Qué es lo predominante? ¿Qué es lo prioritario en mi vida? El cultivo espiritual, la evolución espiritual, la comunión y conexión con el Señor Supremo. Eso es lo más relevante para mí. Si ese es el objetivo, entonces, ¿qué sucede? Que lo vamos a lograr. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la guía del maestro espiritual, a través de la guía de los servidores del Señor Supremo y a través de la orientación de el ordenamiento jurídico espiritual, es decir, las escrituras. Digamos que estos dos factores son los más relevantes para que nosotros podamos finalizar nuestra carrera universitaria espiritual en esta existencia. Es decir, la orientación de los devotos del Señor Supremo y el ordenamiento jurídico espiritual o las escrituras. Son los dos grandes pilares para nuestra evolución espiritual. ¿Está claro hasta ahora lo que hemos desarrollado? ¿Más? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, y para finalizar, vamos a leer un texto. Esta es comentamos que estas clases estaban divididas en 3 secciones, ¿no? Que era estudio analítico de Bhagavad Gita, después parámetros de conducta espiritual
Y finalmente una breve lectura de textos de nuestros maestros espirituales antecesores. Entonces voy a leer aquí de un libro de Srila Bhaktisiddhanta que se llama Instrucciones espirituales para inmortalidad. Y en este libro fue recopilado por sus discípulos, donde sus discípulos le hacen diversos tipos de preguntas sobre temas muy específicos. Entonces vamos a comenzar con lo que se llama la asociación, ¿de acuerdo? Y entonces comienzan las preguntas relacionadas con la asociación. Os recomiendo que lo escribáis, porque este conocimiento es la joya preciada de esta gran personalidad, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, que fue el gran impulsor de la conciencia de Krishna en la edad contemporánea, ¿no? En el siglo pasado. Entonces, un devoto le pregunta, ¿cuál es el deber de un devoto? Esta es la pregunta, ¿no? La respuesta de Bhaktisiddhanta dice, es el deber del devoto permanecer en conexión con la verdad absoluta 24 horas al día. Si nosotros nos asociamos con una fuente espiritual viva, con un Vaishnava, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a escuchar de él Harikatha. Por ejemplo, lo que yo estoy ahora, lo que nosotros estamos haciendo es Harikatha. Yo soy una fuente espiritual que os está transmitiendo a vosotros conocimientos relacionados con el Señor Supremo, Hari. Hari es otro de los nombres de Krishna, que significa aquel que tiene el poder de destruir todo tipo de obstáculos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros escuchamos a estas grandes personalidades, a estos devotos del orden más elevado, ¿qué sucede en nosotros? Entonces desarrollamos fe, convicción hacia el Señor Supremo. Y se desarrolla en nosotros una tendencia natural para servirle. Dice, si nosotros deseamos ser devotos, tenemos imperativo que asociarnos con los devotos del Señor. De nuevo, aquí estamos reiterando la importancia vital, imperativo, siempre en nuestra vida. Tenemos que estar en conexión con los devotos, de alguna forma. Cuando leemos, por ejemplo, las Escrituras, el ordenamiento jurídico espiritual, nos estamos asociando con estas grandes devotas del Señor Supremo, con estas grandes almas liberadas que nos han legado toda esta fuente de conocimiento, ¿no? Tan extraordinario. Entonces, ¿qué dice? De cuando nos asociamos con esos devotos del orden más elevado, es decir, con los devotos de primera categoría, ¿recordáis que en la primera clase os comenté que había 3 tipos de devotos? Los neófitos, los del estado intermedio y los devotos de primera categoría. Entonces, aquí Bhaktisiddhanta está diciendo que cuando nosotros tenemos la oportunidad, desafortunadamente, estas grandes almas no abundan, dice, tenemos la oportunidad de asociarnos con estos devotos del orden más elevado. ¿Qué sucede? Todos los obstáculos mentales, psicológicos, emocionales, materiales y espirituales se diluyen por completo. Dice, es el deber del Vaishnava. Cuando aquí Bhaktisiddhanta se refiere al Vaishnava, se está refiriendo al maestro espiritual. Es decir, es la función de un maestro espiritual, es su responsabilidad hacer que sus seguidores, que sus discípulos se despojen o liberarlos del temor, liberarlos de la ansiedad y liberarlos de las garras de la energía ilusoria para que puedan ser felices. Esa es básicamente la responsabilidad del maestro espiritual, que asume esa función, ¿no? Por eso ser un maestro espiritual
es de una gran responsabilidad, porque Él es el intermediario, ¿no?, entre nosotros, las almas condicionadas, y el Señor Supremo. Es el protocolo que así ha establecido el Señor Supremo, ¿no? Entonces, es el deber de estos Vaishnavas, de estos maestros espirituales, o también hay devotos que no son maestros espirituales, pero que pertenecen a ese ámbito más elevado, o a la primera categoría, dice, inducir a las almas condicionadas como nosotros a que desarrollemos una tendencia hacia el Señor Supremo. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos con devotos? Que nos inspiran gradualmente a servir al Señor, a escuchar al Señor, cuando estamos haciendo kirtan, cuando estamos tomando prasada, cuando estamos con ellos y estamos dialogando de temas espirituales relacionados con la verdad absoluta. Y esa es su misión, ¿no? Dice, esta es realmente la verdadera compasión. La verdadera compasión en el mundo material no es llevar a cabo algún tipo de actividades altruistas, ¿no?, para intentar mitigar transitoriamente las problemáticas, las penalidades de las almas, ¿no?, de los seres humanos, ¿no? Eso no hay, porque eso es algo transitorio, eso perece en el tiempo, ¿no? Sino que la verdadera compasión es esta, ¿no?, liberar a las almas condicionadas. Por eso la cultura védica se fundamenta en el lema espiritual que es Sukana. Los Vedas dicen, ¿cómo es? Yagye Sukana Bhavantu, que todo el mundo sea feliz. Ese es el objetivo de los devotos del Señor Supremo. Es el objetivo del conocimiento espiritual, que todas las almas sean felices. Entonces, nuestro éxito espiritual está garantizado si nosotros somos lo suficientemente sinceros y honestos cuando interactuamos con los Vaishnavas. O sea, cuando nosotros estemos interactuando con los devotos, tenemos que ser muy sinceros en estos con ellos. No debemos de ser hipócritas. No debemos de albergar deseos subyacentes, solapados, que no tienen nada que ver con el progreso, con el conocimiento y el servicio espiritual, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es otro de los requerimientos, ¿no?, cuando estamos asociándonos con devotos, ¿no? Que tenemos que escucharlos con atención. Todos nuestros sentidos, especialmente el auditivo, ¿no?, y nuestra mente, tienen que estar muy focalizadas en lo que ellos nos están transmitiendo, porque todo lo que un devoto nos transmite es para beneficiarnos eternamente, para beneficiarnos espiritualmente, para que desarrollemos afinidad, atracción, nos motivan a la búsqueda del plano divino, ¿no?, para que gradualmente vayamos desarrollando familiaridad con el Señor Supremo, con todo ese escenario espiritual en el que Él vive. Entonces, y que vivamos nuestra vida, esto es muy importante, y que nuestra vida la fundamentemos en esas instrucciones que ellos nos están transmitiendo. No es que los escuchamos y cuando ya nos separamos de ellos, de nuevo conectamos con la frecuencia mágica 1.003 y estar preparados porque dentro de los próximos 2 meses habrá una nueva actualización mágica de 1.004. No, vamos a permanecer siempre sintonizados con la frecuencia divina del servicio devocional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, señoras, señores, entonces esto es lo que significa verdadera asociación, valorar, atesorar, que esas palabras, que ese mensaje que ellos nos transmiten, instalarlo en nuestras vidas, valorémoslo, recordémoslo, que haya una praxis de ese conocimiento, de esas instrucciones tan valiosas que ellos nos transmiten. Y entonces
podremos considerarnos que nos estamos beneficiando de su asociación. Esa es la verdadera asociación, no la física, interactuar físicamente con los servidores del Señor Supremo, sino que la verdadera asociación se fundamenta en la instrucción, sus instrucciones, sus palabras, cuando nos motivan, cuando nos inspiran, cuando con compasión nos escuchan y te dicen, Prabhu, ¿qué sucede? A ver, ¿estás bien? Bueno, entonces ellos te escuchan. Si es un devoto con el que tú tienes confianza, con el que tú tienes afinidad, y esto también lo veremos en el Upadeshambrita, ¿no? Que hay 6 tipos de interacción entre los devotos, ¿no? Y uno de ellos es cuando uno hay mucha distorsión psicoemocional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar a esa persona, ese devoto que nosotros consideramos que es superior a nosotros espiritualmente, que es una persona que siente afecto por nosotros, que nos respeta y que nos puede ayudar. Entonces le pedimos ayuda, ¿no? Para que sofoque el incendio de nuestra mente, ¿no? Que constantemente arde sin cesar. Entonces, esta es la verdadera asociación que tenemos que valorar, que tenemos que instalar en nuestras vidas. Valorar lo más importante, lo que Krishna más aprecia es que valoremos a sus devotos, que valoremos sus instrucciones, porque ellos son nuestros verdaderos amigos. Ellos son nuestra verdadera familia, no la familia consanguínea, no los amigos mundanos. Ellos, ¿por qué? Porque ellos desean lo mejor para nosotros. ¿Y por qué desean lo mejor para nosotros? Porque ellos son los representantes del Señor Supremo. Y además nunca nos van a traicionar, nunca nos van a defraudar, nunca nos van a decepcionar, jamás. Estamos hablando de los verdaderos devotos servidores del Señor. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Todo claro? Bueno, pues por hoy ya vamos a finalizar aquí. Un anuncio, parece ser que algunos de los que estáis en el curso se van a ir esta Semana Santa. Entonces, bueno, me han propuesto que unas vacaciones, ¿no? Yo no me voy a ir, pero bueno, respetando un poco el sentir y las necesidades de huir de la urbe de algunos de los miembros. Moderadora, Estoy Yara. aquí, sí, y yo he Yara. escrito al grupo que el próximo día es 8 de abril, es festivo, por lo que no vamos a tener clase y nos vemos el día 15 de abril a las 6:30. Realizó la pregunta que deseaba. Sí, yo le tiene problemas con el micrófono, pero ella ha escrito que era una pregunta, pero puedo ver el vídeo que se ha grabado. Muy buena, gracias. Bueno, pues sin más, caballeros, dentro de 15 días. Tareas. Aunque estéis de vacaciones, os doy la tarea. El próximo comprensión de lectura y texto es de Upadeshambrita, el verso 2, ¿de acuerdo? Atyahara prayasascha prayalponiyamagraha yanasangacharolyancha sabdir bhakti asidhyati no vinasyati. Muy importante estos grandes 6 obstáculos para los que pretendemos, ¿no? Progresar en esta senda de la conciencia divina. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, voy a detener la grabación. ¿De acuerdo? Y nos despedimos hasta el próximo y os voy a hacer preguntas. Por favor, me agradaría mucho que cuando se hiciera alguna pregunta me respondierais, porque es una forma un poco de valorar este humilde servicio que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Leeros los apuntes, integrarlos, practicarlos y para que os ayuden a progresar espiritualmente. Pues sin más, queridos, Haribol, Hare Krishna a todos. Haribol, Prabhu. Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias.
Adiós. Gracias.